Hola, en este video te hablaremos del comercio exterior. El comercio exterior representa el intercambio entre un país y otro en cuestión de bienes y servicios, entre una o más naciones con el propósito de satisfacer las necesidades de mercado, ya sean internas o externas. Está regulado por normas, tratados, acuerdos y convenios internacionales entre los países para simplificar sus procesos. ¿Por qué es importante el comercio exterior en México? La importancia del comercio exterior en México tiene que ver con el incremento de la capacidad productiva en diferentes estados de aquí del país. Teoría, ayuda a la prosperidad de los mexicanos. Tenemos más alcance de las manos, nueva tecnología, productos y servicios a un mejor costo. Y lo más importante de todo esto es la generación de nuevos empleos. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la entidad de gobierno responsable de proponer y controlar la política económica del gobierno federal respecto del sector financiero, fiscal, de gastos, de ingresos y deuda pública. Una de sus funciones más importantes es manejar la deuda pública de la Federación y del Gobierno de la Ciudad de México, organizar y dirigir los servicios aduanales y de inspección. SECOFI es una dependencia del Poder Ejecutivo Federal cuyas acciones tienen gran relevancia para el proceso de regulación. La SECOFI también coordina los organismos encargados de ejecutar los procesos de agilización de trámites y de mejora regulatoria. Una de las funciones más importantes es formular y conducir las políticas generales de industria, comercio exterior e interior y abasto. Regular y orientar y estimular las medidas de protección al consumidor, promover y en su caso organizar la investigación tecnológica e industrial, fomentar y conducir la política nacional en materia minera. Secretaría de Economía. La Secretaría de Economía de México es la encargada de administrar los impuestos locales y de exportación de los productos, así como de los precios de los mismos, incluyendo la defensa del consumidor ante el comercio. Como se ha fijado en la Ley Orgánica de Administración Pública Federal de su artículo 34, le corresponde el despacho de las siguientes funciones. Las funciones más importantes es formular, conducir, regular y controlar la política general de industria, comercio exterior e interior, abasto y a precios del país con excepción de los precios de bienes y servicios de la Administración Pública Federal. Regular, orientar y estimular las medidas de protección al consumidor. Secretaría de Relaciones Exteriores. La Secretaría de Relaciones Exteriores tiene como misión conducir la política exterior de México mediante el diálogo de cooperación, la promoción del país y la atención de los mexicanos en el extranjero. La Secretaría de Relaciones Exteriores es la dependencia encargada de la ejecución de la política exterior de México, además de coordinar las acciones que realizan las dependencias del gobierno federal en el extranjero. Se centra en dirigir en el servicio exterior mexicano e interviene en toda clase de tratados, acuerdos y convenciones de México que sea parte. Una de las funciones más importantes que tiene la Secretaría de Relaciones Exteriores es ayudar a la promoción comercial y turística del país a través de sus embajadas y consulados. Intervenir en todas las cuestiones relacionadas con la nacionalidad y naturalización. Guardar y usar el gran sello de nación. Bancomex. Bancomex es la institución de banca de desarrollo mexicana y agencia de crédito a la exportación. Se fundó en 1937 y opera mediante otorgamiento de créditos y garantías de forma directa y mediante la banca comercial y a los intermediarios financieros no bancarios. El Banco Nacional de México de Comercio Exterior, Bancomex, tiene como objeto contribuir al desarrollo de generación de empleo en México por medio del financiamiento comercio exterior mexicano. Es un instrumento de gobierno mexicano que tiene como fines aumentar la competitividad de las compañías mexicanas mediante el otorgamiento de créditos y garantías de forma directa o mediante la banca comercial y los intermediarios financieros no bancarios.
la generación de divisas en el país, la ampliación de capacidad productiva de las empresas exportadoras y, en su caso, la internacionalización de las mismas. Bancomex es una principal institución mexicana impulsadora del desarrollo del comercio exterior a través de la innovación y la calidad. ¿Cómo se exporta un producto? En el proceso para la exportación engloba diversos pasos a seguir, cuya finalidad es llevar a cabo una operación ágil y eficiente entre vendedor y comprador. Para efectuar una exportación efectiva es necesario seguir unos siguientes pasos. La documentación debe estar completa y en cualquier omisión puede repercutir ante que la mercancía salga del país o una vez que arribe a su destino. Convenios internacionales celebrados en México. Son acuerdos internacionales celebrados por escrito entre estados y regidos por el derecho internacional, donde se llega a un acuerdo comercial, de inversiones, entre otros factores. Ahora les daremos a conocer algunos de los tratados más importantes con los que cuenta México, que es el Telecán. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte es un acuerdo comercial celebrado entre 3 países, los cuales son Canadá, Estados Unidos de América y México. Acordado el 10 de junio de 1990 y firmado el 17 de diciembre de 1992. Este entró en vigor el día 1 de enero de 1994. Su función es reducir los costos para promover el intercambio de bienes entre los 3 países y su objetivo es superar la circulación trilateral, aumentar la actividad de inversión. Los productos que exporta México a Estados Unidos son automóviles, petróleo, entre otros, y a Canadá automóviles, mercancías de ensamble y fabricación de aeronaves. Es importante mencionar que es una medida de desarrollo económico en México y beneficia el comercio, aumentando la inversión extranjera. Otro tratado en el que México se encuentra es el G3 o Grupo de los 3. Está conformado por México, Colombia y Venezuela. Representa oportunidades para aumentar y diversificar las exportaciones y producción, generando empleos productivos y bien remunerados. Su objetivo general es crear espacios de libres restricciones y un libre flujo de mercancías. Se creó para zonas de libre comercio donde se eliminen los aranceles aduaneros. Venezuela salió porque el presidente Hugo Chávez dijo que se tenían que salvaguardar los intereses de su nación. Esto fue en el año de 1989. Uno de los temas principales que se tratan son la desgravación, normas técnicas y medidas fitosanitarias. Por la salida de Venezuela ahora se conoce como G2 y es un acuerdo bilateral entre México y Colombia. Es uno de los acuerdos más importantes para México por la cantidad de importaciones y exportaciones que representa y además del enorme mercado que Colombia ostenta y en el cual México es uno de los más grandes inversores. Se menciona una de las empresas mexicanas que se encuentran establecidas en Colombia. Una de ellas es FEMSA, Grupo Salinas y Grupo Bimbo. Otro acuerdo en el que México se encuentra es Bolivia-México. El Tratado de Libre Comercio entró en vigor el 1 de enero de 1995. Los objetivos son la exportación, la expansión del comercio, eliminar las barreras al comercio y facilitar la circulación de bienes y servicios. Su objetivo general es establecer un libre comercio con reglas claras y transparentes en beneficios mutuos de materia de comercio e inversión. Las principales exportaciones de México a Bolivia son tarjetas inteligentes y computadoras, y de Bolivia a México plata en bruto, minerales de plomo y perfiles de estaño. Tratado de Libre Comercio entre México y Costa Rica.
Fue firmado un martes 5 de abril de 1994 y entró en vigor el 1 de enero de 1995. Este fue el primer tratado de libre comercio de México y un país centroamericano, y a su vez el primer tratado de México que firmó Costa Rica. El Tratado México-Costa Rica fue el primero que se firmó después del Tratado de Libre Comercio América del Norte. Este tratado fue firmado por los señores Felipe Calderón Hinojosa y Óscar Arias Sánchez. Se firmó con el objetivo de crear una zona de libre comercio, impulsando el proceso de integración regional y continental entre estos dos países de Latinoamérica. Con este acuerdo se eliminaron todos los aranceles para las exportaciones mexicanas no agrícolas hacia Costa Rica. Además, se establecieron normas que aseguran el trato nacional a los bienes y servicios de ambos países y se fijaron mecanismos para la efectiva eliminación de barreras no arancelarias. Tiene como principal característica el formar una zona de libre comercio, cual tiene como objetivo establecer lineamientos para estimular las economías de ambas partes, eliminando barreras de comercio, promover la competencia y proteger la propiedad intelectual. También marcar las medidas fitosanitarias y subsanitarias en el sector agropecuario, los subsidios de exportación, así como las medidas de normalización. Principales productos de intercambio comercial: exportaciones México-Costa Rica, medicinas, papel o cartón revestido de plástico, conductores eléctricos. Exportaciones Costa Rica-México, aceite de palma, accesorios de máquinas de procesamiento de datos, hojas de aluminio, medicamentos, azúcar. Tratado México-Chile. Es un acuerdo comercial entre los países latinoamericanos de Chile y México. Principal elemento es la liberación arancelaria que hoy alcanza un 99.7% del comercio bilateral. ¿Cuándo y dónde? Fue firmado en la capital chilena, en la ciudad de Santiago del Chile, el 17 de abril de 1998, que entró en vigor el 1 de agosto de 1999. Objetivos: expansión y diversidades del mercado, condiciones de competencia, aumentar oportunidades de inversión y liberar una zona comercial. En 1999, las exportaciones mexicanas a Chile tuvieron un retroceso del 41% respecto al 1998, al desplazarse de 625 millones a 366 millones de dólares. En el 2006, Chile y México firmaron la segunda generación de su acuerdo comercial. Ventajas y desventajas. Se detecta el éxito para la economía chilena: reducción arancelaria, aumento de exportación de un 24.1% para Chile, y México solo alcanzó el 18.7%. Productos exportados: cobre, teléfonos, ciruelas, tractores, uvas frescas, pañales, aceites y superfosfatos. ALADI es un organismo internacional de ámbito regional, creado el 12 de agosto de 1980 por el Tratado de Montevideo, en sustitución de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, que fue creada en el año de 1960, en virtud del homónimo Tratado de Montevideo, con representativos y de mayor trayectoria. Sus 13 países miembros comprenden de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Panamá, Perú, Paraguay, Uruguay y Venezuela, representando en conjunto 20 millones de kilómetros cuadrados y más de 537 millones de habitantes, que corresponden el 91% de la población latinoamericana, con un ingreso anual por habitante que supera los $10,000 y con un comercio internacional superior a los 170,000 millones de dólares. En 1980, con el Tratado de Montevideo se crea la ALADI, y los países miembros dan un paso firme para avanzar con el propósito anhelado de construir y fortalecer los vínculos históricos de solidaridad y hermandad entre los pueblos de América Latina y alcanzar una mayor integración económica mediante la ampliación de mercados y exposición del comercio. El objetivo del tratado fundamental de crear un mercado empleado regional materializa con la conformación de proteger
de una área preferencial económicas de la región, que vale destacar que es un promedio del 62% de los productos que son tan libres de aranceles en el comercio interregional, gracias a los acuerdos suscritos en el marco de la ALADI. Dicho porcentaje seguirá aumentando en los próximos años, de acuerdo a los compromisos ya asumidos entre los países miembros. La ALADI tiene una política para sumar los demás países centroamericanos y ser parte de ese proyecto de integración latinoamericana. El Tratado de Montevideo es el marco jurídico global regulador de la integración económica regional a su amparo por expresa atribución concedida. A sus órganos se pueden aprobar acuerdos de alcance regional o acuerdos de alcance parcial. Los acuerdos regionales o parciales pueden ser de muy diversa naturaleza, de promoción del comercio, que es la economía, agropecuaria, científico-tecnológico y muchos otros campos más, según las necesidades de los países intervenientes. El 70% del comercio que se registra de los países miembros de la ALADI se canalizan por los acuerdos suscritos en el marco del Tratado de Montevideo, desde la creación de la ALADI en 1980. El comercio entre los países miembros se multiplicó por 16, pasando de 11.000 millones a 175.000 millones, lo que muestra su dinamismo. Como sabemos, se consideraron que el comercio interregional debe ser visto por parte del proceso de aprendizaje y fortalecimiento progresivo de las economías de sus países.